Va. La Unión Europea, las democracias occidentales, el mundo civilizado, el jardín de Borrell, se ha reunido para conversar cómo ha de gastar los fondos que tienen en referencia a el compromiso que tienen para sostener a eternas memorias la guerra en la frontera de Ucrania y Rusia. Sin embargo, en medio de ese escenario, nos encontramos que el factor humano, el ciudadano de a pie, que se ha visto vulnerado por estas circunstancias, cada vez es visto con menos simpatía. El inmigrante finalmente es inmigrante. Vamos a analizar esto con Fernando Moragón, un analista geopolítico de gran dimensión, que además, les comento, está haciendo un curso de geopolítica, de análisis geopolítico de Estados Unidos versus China. Este es un curso online. La descripción la puede usted ver en la descripción de este video. Fernando Moragón, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Hola, Juan José. Pues un placer, como siempre, estar con vosotros y a tu disposición para tratar todos los temas que haga falta y suponiendo que yo sepa gestionarlos. Es decir, pero bueno. Hermano querido, se reúnen los que firman los cheques con dinero de los contribuyentes, por supuesto, a hacer planes de cómo se va a gastar este dinero, mientras el inmigrante la pasa mal, de mal a muy mal. En un principio al ucraniano se le recibió con los brazos abiertos. Finalmente eran ciudadanos blancos, de ojos azules, europeos, que podrían bien asimilarse. Sin embargo, parece que esto ha variado. Impresiones en un contexto general de este término. Pues muy interesante lo que planteas, porque efectivamente esto se vuelve a decir y se puede encontrar y tal en varias televisiones europeas. Cuando entraban las grandes oleadas al inicio de la guerra de Ucrania, grandes oleadas de migrantes ucranianos, de refugiados sería lo más correcto, de refugiados ucranianos, entonces se llegó a decir, hombre, es que estos no son como los sirios o los afganos, que en fin, no son blancos. Y estos sean blanquitos, de ojos verdes, azules, rubitos. Hombre, es otra cosa. O sea, racismo en estado puro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y sobre todo mucha hipocresía y el doble juego que hacen las autoridades europeas. Resulta que unas decenas de miles, o centenares si quieres, me da igual, no pueden ser acogidos por la Unión Europea, se presentan muchos problemas y tal, y en un mes, un poco más, entraron en Europa varios millones de ucranianos y nuevos problemas para repartirlos entre los países y para acogerlos. Ah, mira, qué cosas. Es decir, lo que estamos viendo es que cada vez, por desgracia, vuelven los fantasmas del pasado. Hay una Europa más racista, más reaccionaria, más supremacista. Y cada vez nos recuerda más a esas ideas que inspiraron el nazismo. Y yo al tipo del bigotito. Al tipo del bigotito. Y que no era Charles Chaplin. Vamos a llamarle así para no complicarnos la vida, ¿te parece? Sí, vale. Que no era Charles Chaplin, que era un tipo con un bigotito estupendo y maravilloso. Es decir, bueno, pues al tipo del bigotito, por desgracia, cada día parecemos más a la gente de esa época. Y, hombre, lo único, o de lo poco bueno que tiene en la guerra de Ucrania, es que está quitando muchas caretas. Es decir, se están cayendo muchas caretas y como el jardinero Borrell, pues nos muestra lo que realmente hay detrás. Ya no hay engaño posible en ese sentido. Pero luego, fíjate, en Granada había una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno especial, tal, para tratar el tema de la inmigración. Y claro, y nos ponen todo tipo de problemas, tal. Bueno, alcanzar un acuerdo va a ser muy difícil. Es verdad que hay diferentes posturas, pero esto no es nada nuevo. Quiero decir, en la Unión Europea viene habiendo problemas de estos desde hace mucho. Y sobre todo cuando hubo un gran fenómeno migratorio producto, porque eran refugiados, igual que los ucranianos, con la guerra de Siria y de Afganistán, llegaron un flujo especialmente de sirios, que llegó a haber hasta 4 millones de sirios en Turquía, por ejemplo, según estoy hablando de memoria más o menos, 1 millón o más de 1 millón en el Líbano de refugiados.
fíjate el Líbano, que es muy pequeñito, que tiene muy poca población, tener que aguantar 1 millón de refugiados y no pasó nada. Quiero decir, no se hundió el mundo. Los había también en Jordania, en fin, fue algo tremendo esa salida. Lógicamente, intentaban llegar a Europa. ¿Y qué pasó? Que entonces hubo una crisis de la Unión Europea espectacular, porque claro, es que son muchos, ya digo, bastante menos que los que han entrado en un solo mes con la guerra de Ucrania. En unos meses empezaron a llegar 1,5 millones de refugiados, bien por la vía de Turquía, bien por la vía de Libia. Aclaremos esto. Estos refugiados los habíamos creado nosotros, para empezar. Es decir, Estados Unidos, la OTAN, o sea, más o menos los mismos europeos que están en la Unión Europea, eran los que habíamos intervenido de manera proxy a través de los yihadistas del Estado Islámico, etcétera, para cargarnos Siria. Es decir, que los refugiados los habíamos provocado nosotros con una intervención delegada en yihadistas varios, es decir, para que acabaran con el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. O sea, habíamos generado el problema. Y ahora nos quejábamos de que empezaban a venir a Europa, claro, porque querían salir de esa situación de guerra que fue tremenda, sobre todo al principio, y al final llegaron a un cierto acuerdo, después de mucho tiempo, de deliberaciones y tal, a un acuerdo que nadie cumplió y que se decía públicamente por parte de muchos países, como Hungría, por ejemplo, que no se iba a cumplir, como Polonia, y que no iban a admitir ni un solo refugiado, y no los admitieron. ¿Por qué? Porque no eran cristianos, para empezar. Cosa que, en fin, es más que discutible, pero en el caso de Siria hay varias confesiones. Quiero decir, hay musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, hay cristianos. Yo he estado en Siria, he visto procesiones de Semana Santa de diferentes tipos de ramas del cristianismo. O sea que, bueno, en fin. Pero vamos. ¿Y qué pasa? Que al final nadie cumplió el acordado. Entonces, claro, que ahora unos señores se vayan a Granada a hacer otra vez el mismo paripé, a hacer que hacen un acuerdo, no sé qué, cuando ya desde la misma Granada están diciendo muchos miembros de la Unión Europea que no van a cumplir lo que se acuerde, me parece una tomadura de pelo. Es decir, me parece que estos señores han ido a gastarse el dinero de la gente, a comer bien a Granada y a pasárselo bien. Pregunta. Uno de los actores que más ha estado en la posición de esta guerra la vamos a ganar porque somos el mundo civilizado fue el Reino Unido, con el señor despeinado, Mr. Boris. Boris Johnson, sí. Boris el despeinado. ¿Qué tanta responsabilidad ha asumido el Reino Unido respecto a la carga de inmigrantes? Bueno, lo del Reino Unido ya, esto es, o sea, si es que lo dices es increíble. El mismo Boris Johnson, ya digo, todo un personaje, desde luego, esto no se puede negar, es decir, todo un personaje, llegó a un acuerdo con Ruanda, África, lo que llamaríamos, es decir, por debajo del Sahel, lo que llamaríamos el África negra, aunque se llamaba la África negra porque la mayoría de la población era negra. Y en esto no tengo problemas, es decir, con el lenguaje inclusivo, políticamente correcto y tal. Es decir, bueno, Ruanda. Entonces, firmó un acuerdo en el cual es delirante. El Reino Unido pagaba una cantidad de dinero a Ruanda para poder deportar a todos los inmigrantes que quisieran al Reino Unido a Ruanda. De tal manera, imagínate que había, por ejemplo, un emigrante argentino en el Reino Unido, ilegal. Entonces, le cogen y lo mandan a Ruanda. ¿Y qué hace el pobre argentino en Ruanda? Es decir, es todo delirante. Esta es la política del Reino Unido en este momento. Teniendo en cuenta que además, tengo entendido, tienen una especie de barcaza flotante a aguas internacionales, que es en realidad una prisión flotante a donde mandan a los pobres inmigrantes para que, en teoría, lleven ahí su caso y demuestren y no los tengan dentro del territorio y luego los manden, como tú dices, a un lugar absolutamente desconectado de su realidad. Elementos de este tipo, ¿no? Son los que hemos visto. Sí, o sea, ya digo, constantemente estamos viendo a una Europa enloquecida. Es decir, lo de Europa es difícil de explicar por esas cosas, porque parece un manicomio, un gigantesco manicomio. Pero es delirante. Pero ¿cómo puedes mandar a los emigrantes de cualquier país, de cualquier continente, a Ruanda? Es decir, es absurdo.
Además, lo primero que van a intentar es salir de allí como puedan, pero vas a crear un desastre de mucho cuidado. Y luego, ya digo, en el caso del Reino Unido, políticas durísimas. Es que la marginación que se hace contra los inmigrantes en el Reino Unido, pero también en Francia y en otros países, es brutal. Cuando vemos escenas, como hemos visto este verano, de protestas, porque en el caso de Francia yo me he sobremojado, es que la gestión de la inmigración en Francia, por ejemplo, ha sido tan desastrosa que lo que han hecho es crear guetos en torno a las grandes ciudades, especialmente París, guetos en los que no entra ni la policía. Esta gente es marginada, esta gente es considerada y tratada como una especie de ciudadanos de segunda clase. No olvidemos que estamos hablando ya de mucha gente que son franceses. Estamos hablando ya no de una primera generación. De varias generaciones. De varias generaciones y que tienen la nacionalidad francesa. Y aún así se les sigue tratando como si fueran, pues no sé, extraterrestres, sin darles todos los derechos que tienen los franceses en la práctica. Resultado, que llega un momento en que por cualquier cuestión estalle una protesta, como fue en este caso en verano, el asesinato de un joven de unos 17 años creo que tenían, que la policía le pegó un tiro en el estómago, así, iba en un coche y, ¡pum!, y se lo cargó. La policía hizo un informe mintiendo, pero como era mucha gente, lleva móvil, alguien que estaba por allí lo grabó y vio que lo que decían era mentira. Claro, se dio una tremenda. Y esta gente ya está desesperada, es decir, de que los traten como los tratan y que encima tengan los empleos que tienen, que son los peores, los menos remunerados, y se montó pues eso, una protesta tremenda, con incendios, en fin, y con unas cargas policiales brutales. Pues claro, por ahí, esa es otra. No sé si sabes un poco de este tema, si en todo caso lo dejamos para otro momento, que incluso uno de los nietos del señor Churchill había hecho una inmensa fortuna porque tenía una empresa que gestionaba a los pobres inmigrantes y se había hecho una fortuna en torno a esto, ¿no? O sea, de pronto en algún momento podemos profundizar. Sí. A ver, es que el negocio de los inmigrantes, por ejemplo, la Unión Europea, es decir, es de risa. O sea, la Unión Europea lo que hace es que para frenar, tú fíjate, para frenar estos flujos, cuando los hay, sobre todo los que vienen del sur, lo que hace es pagar sicarios. Me explico, así tal cual. O sea, la relación de Europa con ciertos países en estos temas es puramente mafiosa. En el caso de la Turquía de Erdogan, cuando hubo este flujo, y la mayor parte venían de Turquía, pues claro, Erdogan, que no es tonto, ya sabemos cómo el sultán se la gasta, dijo, que queréis que yo cierre el grifo de los refugiados, que no los deje pasar hacia Grecia y por lo tanto hacia la Unión Europea, y yo aquí teniendo que poner dinero, dijo, no, señora Merkel. Fue la señora Merkel allí directamente a hablar con el señor Erdogan. No, señora Merkel, yo cierro el grifo, de acuerdo, pero son 6.000 millones de euros. Y se los dimos. Es decir, esto es pagar sicarios para evitar que entren esos refugiados, pero hacemos cosas peores. No solo pagamos a gobiernos, pagamos a mafias directamente. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Libia, que es otra de las vías de entrada durísima porque van a través de pateras y hay una cantidad de muertos tremendas. Tremendos. Es que en Libia no hay un Estado como tal, es un Estado fallido. De hecho, hay dos gobiernos. Uno en Trípoli y otro en Tobruk. ¿Te acuerdas más un montón de milicias? El canciller italiano dijo, creo que cometimos un error al dejar de que mataran a Gaddafi. Comienzas a dar cuenta, o sea, de la brutalidad de algunas cosas, ¿no? Creo que de acá a algunos años alguien va a decir, creo que cometimos un error al ponerlo a Zelensky de gobernante. O sea, no sé, tengo esas improntas. Es que lo que han hecho es perfecto, porque es que dice, esto te da una idea y dices, es que estos señores además son incompetentes y analfabetos. O sea, que después de muchos años te hayas dado cuenta de que hicimos mal en eliminar a Gaddafi. ¿Por qué? Porque era un país que servía, entre otras cosas, también para tapón de esa inmigración, con lo cual la gestionaba y no teníamos esos problemas. Pues, y claro, ahora como nos hemos destrozado el país y lo hemos sumido en un caos tremendo, tenemos que negociar, y esto es lo que hace la Unión Europea, hace Frontex, que es el organismo que se encarga de esto y tal. Aparte de reprimir, de mandar barcos de guerra por allí y tal, es negociar con las mafias. Pagarles a las mafias para que no trafiquen. Por eso te digo que es una relación mafiosa. Es decir,
Pero sí, eso Sobre ese sí. contexto, ¿tú te acuerdas el video de la señora Hillary Clinton? Vini, Viniti, Vinci. Ja, 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 ja. Refiriéndose al brutal proceso producto de la intervención de Occidente en Sí, Libia. sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Hombre, que si me Vini, Viniti, acuerdo. Vinci. Ja, Cuando ja, ja, ja. le Vine, notifican que ha vi y muerto vencí. Gaddafi. Sí, sí, sí. Claro. Fíjate, te cuento una cosa. A ver, la señora Hillary Clinton es otra que debería estar en un manicomio, pero ya. Es decir, es una psicópata. Esto es obvio. Es decir, no hace falta ser psiquiatra ni nada por el estilo. Y una criminal. La que organizó todo el tema de Libia, por ejemplo, fue ella. Es decir, todo el bombardeo y acabar con Gaddafi. Bueno, pues yo me acuerdo que conociendo al personaje, pues viene de lejos, es decir, en el momento cuando se enfrentó a Donald Trump, que no es santo de mi devoción para nada, pero para nada, es decir, por muchas razones. Pero claro, me preguntaban y dices, ¿y usted qué prefiere? ¿A Hillary Clinton o a Donald Trump? Dice, hombre, a ver, a ninguno. Pero si me tengo que quedar con lo peor, o sea, entre lo malo y lo peor, me quedo con Trump. Porque por lo menos Trump no es un psicópata belicista. Es otras cosas. Es machista, es un tipo absolutamente ególatra, es decir, es de todo. O sea, tiene defectos todo lo que tuviera. Pero, hombre, y efectivamente, es decir, claro, no se puede saber, Pero es pero que esto que dices se condice con una expresión argentina. No sé si sí. la uso correctamente, voy a tratar, yo no soy argentino, pues evidentemente trato de un poco tomar parte de su cultura. Y ellos dicen, preferimos un boludo a un hijo de... Sí. Y se entiende, ¿no? Porque un boludo, o Perfectamente. sea, es un tipo impredecible, Ujú. que no sabes. En cambio, el otro es, sabes que es malo, pero ya es malo, pues, ¿no? O sea, sabes con quién te fajas, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, esto es el resultado de las políticas absurdas de una Europa que ya no podemos hablar de Europa en sentido independiente. Europa ya es una gran colonia de Estados Unidos en el sentido más duro del término. Es decir, es que obedecemos sistemáticamente a todo lo que dice Estados Unidos, pero ya de una manera ¿Y que el es hasta ciudadano de a pie vergonzosa. se da cuenta de eso? Depende. ¿O En no le algunos interesa países, tampoco? más bien no le interesa. A ver, ten en cuenta que todos los medios de comunicación europeos, los grandes medios, le están contando algo distinto. Le están contando una película en la que, por ejemplo, Ucrania va ganando la guerra. No es verdad, ¿en Fíjate, serio? en serio. O sea, claro, les está contando una película distinta, completamente distinta. Claro, tú O sea, imagínate a ya un europeo. ya pasaron la línea Sí, sí, Surovikin, están en ya, las puertas de claro. Moscú, Tú, Putin está corriendo hacia la, hacia no sé, Vladivostok, hacia sí, Siberia, en en un Siberia. tren, una cosa así. Pues esto es así de... A ver, a Putin le han matado ya 7 8 veces, me explico. O sea, al principio de la guerra, los primeros meses, cada 2 por 3 anunciaban, no, Putin ha muerto de una enfermedad, tal. Salía Putin diciendo, pues no estoy muerto, estoy vivo, tal, no sé qué. Y así, incluso llegaron a decir, no, es que, a ver, Putin no es Putin, es un doble, Putin está muerto. O sea, Ya hace delirante todo. tiempo. Sí, 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 de hace tiempo, delirante todo. Bueno, pues es que, claro, tú enchufas un canal de televisión, coges uno de los grandes periódicos o alguna radio y te cuenta lo mismo. O sea, el discurso es uniforme. Entonces, claro, la gente, pues bueno, al final termina creyéndose porque ve que cambia de canal y le cuenta lo mismo, que coge otro periódico y le cuenta lo mismo, que cambia de sintonía en la radio y le cuenta lo mismo. Ese es el gran problema. Y en ese Termina, contexto, sí. ¿cómo ves que se está organizando el gasto público europeo en torno al mundo que vendrá? El gran compromiso es Kiev, estaremos contigo hasta el final. Sin embargo, en Chequia ya hay un gobierno diferente. Los polacos han comenzado a replantearse muy seriamente su relación con Kiev y con la guerra. Se han dado cuenta recién que el misil S-300 que cayó en su territorio no era ruso, era soviético, pero enviado por... Recién se dan cuenta por las tropas de Kiev. ¿Cómo se va a configurar el gasto público del que se firman con cheques de político? Es decir, lo firman los políticos, pero con fondos de los ciudadanos. ¿Cómo ves ahí eso? Fatal. Es decir, estamos en un desastre. Hay que partir de la base de que la inmensa mayoría de Europa está
sobreendeudada de una manera espectacular. Es decir, estamos más endeudados casi que, bueno, quitas Estados Unidos y Japón y poco más. Por ejemplo, España, que no es de los más endeudados, porque Italia está más endeudada, España tiene una deuda del 120% de su PIB. O sea, que no es poco. Que no es poco. O sea, somos un continente hiperendeudado y no tenemos ni idea de cómo solucionar esto, por supuesto, claro. Es decir, esto es impagable. Ese tipo de deudas no se pueden pagar. Entonces, no sé, al final cómo estallará, nadie lo sabe, y mientras tanto lo que hacen es poner parches, ir tirando. Es decir, el Banco Central Europeo lo que hace es comprar deuda de los países. Y bueno, de hecho, en el caso, por ejemplo, de España, el Banco Central Europeo ha estado comprando deuda hasta hace no mucho con intereses prácticamente a cero, es decir, sin cobrar intereses, y en el caso público y en el caso de las empresas privadas con intereses negativos, que es la cosa más absurda que se puede uno... vamos, en economía dices, pero ¿cómo puede uno? Es decir, yo te compro deuda y en vez de que tú me pagas intereses porque yo te he comprado la deuda, te los pago yo. Vamos a ver, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues acá hay algo que no está funcionando bien. Sí. Ahora, digo yo, ¿cómo uno explica el nivel de deuda que tiene Europa? ¿Será que la dirigencia europea creyó que podía vivir a lo estadounidense emitiendo el mismo tipo de deuda, salvo que no consideraron lo siguiente: ellos no son dueños de la maquinita que imprime papel verde? ¿Esa podría ser la diferencia fundamental? Esa es una de las diferencias. Otra, que hasta el hundimiento de Alemania ahora con la guerra de Ucrania, Alemania ha sido la que ha dirigido la Unión Europea. Era la potencia económica la más grande, y era una potencia, bueno, todavía La que perdió la guerra, curiosamente. Sí, yo digo que curiosamente la gente se hace ahí un lío, pero ha habido un primer Reich que no tiene nada que ver con el tercero, que fue el Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media. Es decir, ha habido un segundo Reich, que es la unificación alemana, y luego el tercer Reich, que ese sí es el nazi. Y yo creo que ahora, hasta ahora, estábamos en el cuarto Reich, en el sentido de que Alemania por fin ha conseguido dominar Europa, esta vez por la vía económica, no por la militar. Es decir, pero dominaba Europa hasta el punto de que imponía sus criterios a través de Bruselas de manera taxativa. Imponía unos criterios que le favorecían a ellos como potencia exportadora, pero que, por ejemplo, perjudicaban a los países mediterráneos. Es decir, que había una Unión Europea construida en favor de los intereses de Alemania, no del resto. Esto se está acabando por el hundimiento de Alemania actualmente. Y como tú bien señalabas, ya hay un montón de países que dicen, a ver, yo que no soy como España, por ejemplo, que estamos muy lejos y tal, es que yo estoy al lado de Ucrania. Y claro, cada vez tengo más problemas de todo tipo. Ya no son solo los húngaros de Víctor Orbán, que lo dicen constantemente, diciendo que esto es un disparate, por ejemplo, y que desde el principio se negaron a que pasaran armas europeas, norteamericanas, para los ucranianos a través de su territorio, pero es que gana en Eslovaquia Fico, que es un antiguo primer ministro de allí, de Eslovaquia, con el mismo discurso diciendo, hasta aquí hemos llegado, es decir, que es que mi país se está hundiendo. No, a partir de ahora tampoco vamos a dejar pasar. Ahora, yo puedo entender que el ciudadano, y vamos a hablar de Alemania, el ciudadano de a pie en Alemania esté obnubilado por la información distorsionada que le llegue, puedo entenderlo. Hay una apatía, si tienen que echarle la culpa, entre comillas, a alguien es, hay un turco en la esquina, ese es el responsable. ¿Por qué? Porque es turco, no sé. Lo puedo entender. Ya, no lo comparto, pero puedo sí. Si fuera un extraterrestre diría, ya, por eso es, ¿no? O sea, si yo mirara las cosas de fuera. Pero lo que no puedo entender, Fernando, y lo mire por donde lo mire, es el sometimiento de la élite, es decir, la clase empresarial que ha visto cómo de la noche a la mañana el tubito que llevaba el hidrocarburo de Rusia a su país desapareció. Y que no diga nada. O sea, insisto, el ciudadano mal informado, desinformado, puedo entenderlo, pero la clase dirigente que evidentemente tiene acceso a la información y que se están vulnerando sus intereses
porque el Nord Stream era una copropiedad rusa-alemana. Les han pateado allí donde la espalda pierde su digno nombre, hermano querido, y no han dicho nada. O sea, esa parte no la entiendo. Es una muy buena reflexión. Han dicho, lo que pasa es que no se les ha hecho caso. Es decir, en este caso, en esta cuestión, como el poder político en Alemania y en el resto de países es un poder pro-estadounidense y que está a favor de las políticas globalistas estadounidenses y, por lo tanto, de la destrucción de los estados-nación, de un gran gobierno corporativo, etcétera, etcétera, aquí, claro, sin el apoyo estadounidense detrás no se entendería. Es decir, la fuerza que pone Estados Unidos en esto. Sí ha habido protestas y los empresarios en Alemania han salido diciendo, oiga, esto es un desastre. Si nos cortan el gas de Rusia, aquí buena parte del tejido productivo, sobre todo en el ámbito de las industrias químicas, esto se hunde. Porque sin el gas ruso no podemos hacer nada. Hasta el punto de que la empresa que gestionaba todo el tema del gas del Nord Stream y el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, Uniper, empresa alemana, tuvo que ser rescatada por el propio gobierno porque ya no se podía sostener, claro, después del desastre que la habían... Bueno, pues han protestado, pero la cosa no ha pasado de ahí. Se ha impuesto, digamos, la abrumadora peso político, mediático, fomentado por Estados Unidos y con un Estados Unidos detrás diciendo, a ver, aquí nadie puede decir nada del Nord Stream 1 y 2 porque todo el mundo sabe que han sido ellos, pero no se puede decir nada. ¿Por qué? Porque os hemos volado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, imaginaros lo que podemos hacer. Si alguien se sale de la foto, aquí tenemos la foto, todos quietecitos, y como alguien se ponga en plan duro, a lo mejor volamos otra cosa. Es decir, pregunta sobre lo que dices. Entonces, ¿qué es para la élite europea ganar la guerra? O sea, porque hablan de ganar la guerra, pero yo ya no entiendo, o sea, digo, no se puede estar tan enajenado, tan alejado de la realidad para no darse cuenta que no hay un puerto a donde llegar, o si es que tienen un lugar a donde piensan llegar. Yo ya no le veo, o sea, loco, ¿a dónde está yendo? O sea, puedo entender la maldad, digamos, hasta las peores artimañas, en tanto que tuvieran un puerto a donde llegar, pero ¿qué consideran ellos ganar la guerra? Yo creo que, aparte, ya digo, de la incultura, del cortoplacismo, que es muy europeo, o sea, esto se me ocurren cosas para hoy, no pienso sus consecuencias, pero yo las lanzo, ¿no? Y ya ver qué pasa. Esto es muy europeo. Pero bueno, aparte de todo este tipo de cosas, yo creo que es que nos han engañado desde el principio. Me explico. Esta élite europea, digamos, de gobiernos, de la Unión Europea, etcétera, que lo que hace es obedecer lo que Estados Unidos pretendía. Y lo que Estados Unidos pretendía más o menos lo ha logrado. Es decir, montar una guerra contra Rusia, en este caso en Ucrania, en el sitio que más daño le hace por muchas razones, que aunque la va a ganar Rusia, esto, quieras que no, debilita, aprovechar, porque ellos querían que con todas las sanciones que se han puesto, eso iba a provocar un resquebrajamiento de Rusia, iba a caer el gobierno de Putin, etcétera, etcétera. Eso no sucedió porque no pasó, es decir, porque el rublo se sostuvo, la economía rusa funciona, aunque ellos creían que eso iba a pasar, ahí se equivocaron. Y luego tenían otra cosa, que eso estaba más oculto, digamos. Esa primera intención, debilitar a Rusia, en parte lo han conseguido, porque una guerra, quieras que no, te obliga a, bueno, pierdes hombres, pierdes material, pero... A vivir modo guerra. Y eso implica vivir modo guerra. Y luego, acabar con Europa. ¿Y esto qué quiere decir? Estados Unidos está muy mal, todo el mundo lo sabe. El dólar cada vez es más cuestionado. Cada vez más países empiezan a comerciar en sus propias monedas. El poder de Estados Unidos se ve erosionado. Y económicamente, lo hablábamos creo el otro día, que se tiene más de 30 billones de deuda. Es decir, eso es impagable. Trillones en sentido, vamos, en inglés. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues la única manera que tengo de subsistir es, por lo menos a medio plazo, es chupar la riqueza de Europa. Es decir, desindustrializo Europa y especialmente Alemania, que es la zona más industrializada,
¿Y cómo lo hago? Aprovechando el tema de Ucrania con las sanciones. En el momento que cortan sus relaciones de gasíferas con Rusia, hay que comprar el gas a los norteamericanos, gas natural licuado. Eso ya son ingresos. Para Estados Unidos, Pero que antes todo iban a eso Rusia. desde la mirada de Estados Unidos. Pero lo que no entiendo es desde la Es que mirada de la élite europea. O sea, están jugando como contra ellos títeres mismos. Sí, 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 sí. en contra de sus intereses. No, en ¿Pero contra por de los qué? O intereses sea, de no los... tiene lógica. No, están jugando en contra de los intereses europeos, pero no de los suyos. Esta gente tiene Ah, más intereses en Estados Unidos que en Europa. Es decir, no olvidemos, siempre pongo el ejemplo de Macron, porque es muy conocido. Macron, pero si antes de meterse en política y todo esto, estuvo trabajando para los Rothschild. Es un hombre de los Rothschild, no ok. de la Francia. Es decir, Fernando, le está pasando a Mario... Europa lo que le pasó a Latinoamérica. Tuvimos gobernantes que gobernaron Claro, históricamente en contra de nuestros intereses. Sí, efectivamente, pero, o efectivamente. sea, lo hicieron con maldad, con alevosía y con ventaja. O sea, se llevaron Sí, nuestras claro, riquezas por sobre nuestras narices. Y no hicimos nada porque quienes tomaban esa decisión eran nuestros gobernantes. Lo mismo le está pasando a pues Europa ahora mismo. lo mismo, por ejemplo, el marido de Ursula von der Leyen, que además hay un escándalo ahí tremendo, porque bueno, por una serie de compra millonaria de vacunas que parece ser que se metió en el bolsillo su marido, porque su marido trabaja para una empresa que está dentro del conglomerado de Pfizer, que no es una empresa europea, que es estadounidense. Es decir, si es que esta gente trabaja para los Estados Unidos. Es decir, no, bueno, sí, son O sea, su europeos, sueño es, termina esto y me iré a vivir a Florida, está bonito. sí, o las Bahamas, o donde sea. Ya saben que no van a tener problemas. Otro caso, de la señora Lagarde. Pues es que la señora Lagarde es una señora que fue ministra con Francia, que fue a los tribunales y que no fue sentenciada fuera de cárcel porque tuvo la suerte de que los delitos prescribieron. Es decir, eso significa, es decir, el tribunal reconoció que había cometido delitos, pero como habían prescrito, no se la pudo ¿De quién me estás condenar. hablando? De Christine Lagarde, la que De fue... Christine Lagarde. Lagarde, sí, La sí. señora tan Tan... puesta y con Sí, tanta sí. autoridad y el Claro, Fondo sí. Monetario. Claro. Pero tú fíjate, ¿ves? Lo de las puertas giratorias. Claro, visto el escándalo ese, pues me voy al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos, me nombran allí la presidenta, me tiro ahí los años que sea. Oye, que ya ha terminado esto, venga, pues la ponemos como jefa del Banco Central Europeo. Y cuando Europa se vaya a la porra, pues la pondremos, pues a lo mejor, pues de presidenta de la Organización Mundial de la Salud o de lo que haga falta. Si hay un montón de instituciones mundiales con las que se vive muy bien. Es decir, no van a tener problemas de ningún tipo. O sea, esta gente está en una élite donde van rotando, se van cambiando de puestos y no van a tener problemas de ningún tipo, ya digo. Y están todos vendidos. Es que dices, por ejemplo, en Gran Bretaña, el caso yo siempre lo pronuncio mal, Sunak, Ahora, el primer ministro con la misma inglés. lógica y pregunta que te planteé hace un rato. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la élite europea actúa de la manera como está actuando? Y la respuesta es muy lógica, porque no gobiernan a favor de los intereses de Europa, sino de los Estados Unidos. Ellos saben que no tienen a la vista ninguna victoria posible, pero actúan en ese sentido porque van por sus bolsillos. ¿Seré yo sonso y medio ingenuo y hasta inocente va a sonar la pregunta que te voy a hacer porque comienzo a darme cuenta de algo? Lo mismo está pasando en Kiev. Sí, claro. Porque en Kiev, ¿qué se puede considerar una victoria? No hay nada que se pueda considerar una victoria real. No. Entonces, ergo, no esperan ninguna victoria. Estoy siendo bien inocente en este raciocinio, Fernando. No, yo creo que no van a considerar inocente. Ninguna victoria y lo que van a hacer es llenarse los bolsillos y largarse de aquí cuando ya nada haya que hacer. ¿O qué ves ahí? ¿O hay algo más profundo ahí? No, es decir, efectivamente, a ver, el Zelensky, su gobierno, es, como ya lo veo Ucrania, desgraciadamente Ucrania viene siendo el país más corrupto de Europa desde prácticamente su independencia. O sea, todo el mundo sabía la gigantesca corrupción que hay en Ucrania. Pero bueno, es decir, ahora lo que está en este grupo de poder es enriqueciéndose a manos llenas. Si Zelensky no para de comprar casas, fuera de Ucrania, claro. Tiene una en Israel, ha comprado varias en Estados Unidos, tal. Quiero decir, esta gente, pase lo que pase, salvo que les pillen y lo maten los rusos o algo así, van a vivir estupendamente. Es decir,
De hecho, la corrupción es tan grande que han tenido incluso que poner ciertos parches, digamos, cubrirlo un poco y meter algunos cargos de bajo nivel por corrupción en la cárcel, para hacer un poco digamos, el paripé, para taparlo un poco. Tuvo que cambiar a todos los jefes de los reclutamientos de todas las provincias ucranianas, porque todos estaban corrompidos. Es decir, todos habían cobrado por diferentes cosas para que tú vayas, mira, tú no vas, pues entonces me das tanto dinero y no te vas a la mili, o no vas a la guerra, y para todos. Pero eso es el bajo nivel. Y bueno, para que la gente no. El ministro que acaban de quitar del ministro de Defensa, este ha salido a los 3 días en un yate espectacular, en bañador y tal, con una camisa hawaiana y tomándose una copa. ¿Por qué? Porque has robado todo lo robable para tener ya una vida fabulosa. Esta gente está saqueando Ucrania. Pero lo grave no es que esté saqueando, porque corrupción, vale, corrupción hay en muchos sitios, no. Es que esta gente está cometiendo crímenes de guerra y esto ya es más grave. Es decir, sabiendo que no puedes ganar, y esto lo está haciendo también Europa y lo está haciendo también Estados Unidos, todos saben perfectamente que esa guerra es imposible de ganar. Sabiendo que no se puede ganar, estás continuando una guerra y sacrificando soldados, llevándolos a la muerte para nada, para enriquecerte tú los bolsillos. Es decir, porque si al menos hubiera un atisbo, dices, bueno, hay un atisbo, vamos a intentarlo, vamos a ganar, pero es que no lo hay. Y son conscientes de ello. Y les da absolutamente igual. La famosa frase que dijo Boris Johnson hace mucho, al principio de la guerra, no, estamos dispuestos a apoyar la lucha de Ucrania hasta el último ucraniano. Pues es verdad. Esta gente, tanto la dirigencia ucraniana como la europea, como la de Estados Unidos, están dispuestos, si hace falta, a sacrificar hasta el último ucraniano. Oye, como si los matan a todos. Nos da igual. Pero esto son crímenes de guerra. Y seguramente crímenes contra la humanidad. Yo no soy experto en leyes, pero desde luego crímenes de guerra, clarísimo. Es decir, habrá que ver cómo evoluciona esto. Fernando, acá me han escrito, me piden que profundices un poco en algo que vas a hacer, un curso sobre China y Estados Unidos, la geopolítica de estos espacios. Me piden que mucha gente nos ha escrito en el último video pidiendo más información sobre este curso que vas a hacer. ¿De qué se trata? Por favor, cuéntanos un poco. La idea es un curso que ya he hecho varias veces, es decir, que voy actualizándolo porque la velocidad de los acontecimientos es tremenda y lo que trato, es decir, yo defiendo mi postura y la justifico, o intento justificarla. Yo lo que defiendo aquí es que estamos en una guerra mundial. Evidentemente, en la guerra mundial en la que estamos no es ni como la primera ni como la segunda, ni como fue la Guerra Fría, que en el fondo fue una guerra mundial. Vamos a poner esas comillas ahora, yo lo explico ahí, ¿no? Porque hago una diferenciación entre guerra total y guerra mundial, en fin, una serie de cosas. Y lo que defiendo es que ya estamos en ella. Y en el caso concreto hay un hegemón, Estados Unidos, que está perdiendo poder, y una potencia emergente, que es China. Y el problema es que si no hace nada Estados Unidos, esa potencia emergente lo va a sobrepasar en todo. Y finalmente estará por encima de Estados Unidos. Es decir, será la primera potencia, no solo económica, no solo en desarrollo tecnológico, sino también militar. Y esto Estados Unidos no está dispuesto a que suceda. Además, encima, como sabes bien, Estados Unidos tiene un componente mesiánico del destino manifiesto, de que somos el pueblo encargado de liderar el mundo, etcétera, que lo hace aún más peligroso. El resultado de esto, y yo cuando hablo con los chinos, ya digo, con gente de think tank y tal, lo tienen muy claro. El resultado de todo esto es que Estados Unidos, y además lo tienen por escrito, o sea, que lo ponen en documentos oficiales y tal, ¿no? En esto no se cortan. Es que dicen tienen que hacer algo para impedirlo. Por el momento, básicamente, está la guerra económica, con las durísimas sanciones que pusieron a Huawei, que han puesto a todo el tema de los semiconductores y a más cosas, pero llegará un momento en que los norteamericanos provocarán algún incidente, como hablamos otro día, del tipo que sea, para llevar a China a una guerra. Evidentemente los malos serán los chinos y los que la han provocado serán los chinos.
Pero los chinos lo tienen claro. Yo cuando hablo allí con los chinos me dicen, no, no, si sabemos que esto, pues, no sé, sabemos si será el año que viene, el siguiente, el próximo. Por eso oyes a Xi Jinping, oyes, por ejemplo, a Putin, que dicen, me acuerdo de unas palabras de Putin que dicen, esta década en la que estamos será histórica en el sentido de los cambios tan profundos que va a haber, pero será muy dura. No te dice la palabra guerra, pues no quieren, digamos, asustar, pero, o te dicen, tendremos que aguantar tormentas, utilizan metáforas, tormentas terribles, como decía Xi Jinping, porque saben lo que va a pasar. Y claro, esto va a provocar un desastre que en el peor de los casos, que no es Tenido algo de lo que nos estás diciendo va a estar en el curso en el curso. que exactamente. Allí lo explicaré Yo les pido a todos nuestros amigos seguidores detenidamente. que vean en la descripción del video, ahí está específicamente Ahí, el detalle del y curso. cuando se meten en Fernando, el muchas link, gracias por habernos. Sí, no, muchas cuando se meten gracias. en el, no, y cuando se meten en el link, ahí está el programa y pueden ver todos los epígrafes del programa. Claro que sí. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, es un placer como siempre estar contigo y en tu programa. Claro que sí. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchiskama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.